Minuto 96. Llegó pronto la revancha para Pumas de Efraín Juárez después de lo que fue un robo descarado en fase regular ante los Rayados de FEMSA, y se juegan entonces estos equipos el octavo y último boleto de la liguilla para enfrentar a Toluca. Se rescata de Pumas, que con todo y el plantel corto, lo que pegó a la eliminación de CONCACAF y un partido pasado donde se tuvo que enfrentar tanto al clima, la ineptitud del árbitro y hasta de sus propios jugadores que fallaron 3 de 5 penales, hoy se mantengan con posibilidades de pelear por el título, por mínimas que sean. Si el proyecto actual va por algo serio, está siendo una buena primera señal que con poco se esté logrando competir en instancias finales. Que en la tele siguen insistiendo con que Lema lo hizo mejor, ignorando que este tipo dejó un desastre en el plantel, un déficit de puntos para este mismo torneo que torilló al play-in y perdió humillantemente en cada fase de eliminación que jugó. Pues es lo de menos. Hoy Pumas tiene una idea de juego que no parece derrotista, burda y mediocre, que cuando tiene igualdad de condiciones con sus rivales puede llegar a sacar resultados. Y no son porras, porque por otro lado, este club perdió el partido más importante del semestre contra Vancouver por el criterio de goles de visitante. Perdió contra un candidato como Cruz Azul en fase regular y en general tampoco es que sea el que más posibilidades tiene para avanzar este domingo. Es la realidad. Pero uno quiere creer, al menos, que se va a plantar la cara contra Monterrey en su casa, que se va a intentar hasta la última instancia, aunque se termine arrastrando los pies. De Michelis lo hemos analizado a lo largo de 3 previas, no es un técnico serio, es el típico argentino vendehumo que además suele romper vestidores, lo está haciendo en una institución segundona en Monterrey como Rayados y lo hizo en uno de los clubes más importantes del continente como River Plate. Su proceso nació muerto y acá se los anticipamos desde el primer análisis que hicimos de su estilo de juego. Curiosamente se le solapó, se le tuvo paciencia y aquel partido donde el árbitro calamardo asqueroso Rosario López le echó la mano descaradamente contra Pumas tuvo que haber sido el último clavo en su ataúd. Hoy Monterrey tiene un técnico cuyo reemplazo ya dan por hecho con una de sus mejores figuras como Canales fuera de la armonía del plantel por diferencias con el mismo, creando incluso 2 bandos diferentes en el vestuario según se dice, y sobre todo que después de hacerle creer a su gente que iban a llegar en un nivel óptimo a la liguilla de la mano de Tecatito y de Osa, que solitos se comieron al América de León en el cierre de fase regular, hoy la última imagen de los hijos de FEMSA es la de su portero regalando una pelota para la remontada del Pachuca y su gente abandonando el refrigerador de acero inmediatamente. Así las cosas, así los presentes extrafutbolísticos de ambos clubes, que se jugaron un partido a las puertas de iniciar una nueva etapa respectivamente, y sobre todo para mantenerse por ahora en los primeros planos del fútbol mexicano. Pues no olvidemos, apenas el torneo pasado, estos dos no pintaban tan mal cuando se disputaron unos cuartos de final, clasificándose directo a la liguilla. Y hablando de temas de cancha, ¿qué presenta hoy Monterrey exactamente? Posible 11 inicial, posibles ausencias, variantes tácticas que se ha inventado de Michelis para intentar rescatar su proyecto, fortalezas y debilidades, pues todo eso y más a continuación. No sin pedirte que comentes, compartas y muy importante, dejes tu like y te suscribas a este canal para que el algoritmo siga recomendando estos análisis. Continuamos, tomando como referencia el último partido entre estas dos instituciones, Rayados podría iniciar con un 4-2-3-1 como formación espejo al esquema de Efraín Juárez, como vemos en pantalla. Esto para igualar el duelo en todas las zonas del campo y apelar a que esto se defina por individualidades, que eso sí es innegable, es lo mejor que tiene Rayados cuando están en un gran nivel, que el año pasado básicamente los puso en una final del fútbol mexicano, pero a su vez los condenó contra una América limitada en cuanto a plantel si lo comparamos con ellos, pero serio en cuanto a juego colectivo. A Monterrey le complicas con juego colectivo, pelotazos a las espaldas de sus centrales y, en su versión actual, forzando el duelo por las bandas, porque hoy sus laterales, que empezaban a tener solidez en el cierre del campeonato pasado, se ven muy pasivos, intentando marcar con la vista y eso vaya que les ha afectado. Pero antes de adelantarnos a los ejemplos prácticos de lo que digo, vamos con el 11 inicial que proyecto de ellos. En la portería, afortunadamente, por necedad de su técnico, estará Andrada. Y como dije en la previa pasada de esta variante de Shin de Jimmy Neutron hecho portero, que es un chiste peor contado con cada semestre que pasa, ha regalado al menos una oportunidad de gol por partido desde hace 3 duelos
y no transmite nada de seguridad del argentino. Después, en la central, posiblemente tengamos el regreso del enfermo mental de Sergio Ramos, que ya está semi-retirado, pues Cendejas, un pocho que rechazó a la selección mexicana y ahora se ríen de él en Estados Unidos, lo hizo pedazos con este recorte en su duelo reciente contra el América. Y venimos picantes en esta previa porque sabemos que usted, simio rayado que se va del partido antes del silbatazo y que ataca por la espalda a otras aficiones en su estadio, va a venir a llenar la caja de comentarios del coraje por lo que digo, como cada que Pumas juega contra su equipo segundón. Gracias, sus comentarios igual de negativos me dan visitas. Acompañando a Ramos tendrán al Toro Guzmán, un tipo que viene saliendo de una lesión, pero que puede entregar este tipo de barridas quirúrgicas, o en caso de que no esté físicamente, Stefan Medina, veteranazo que aún se puede tirar alguno que otro sprint, pero que tampoco es garantía. Rayados sí ha resguardado su portería con 4 goles recibidos apenas en sus últimos 4 duelos, pero parece que pierde solidez en este cierre porque los tipos que tienen zona baja han perdido mucho su nivel. De ahí que Aguirre esté tan relegado a la banca, habiendo sido su lateral indiscutible en algún momento, junto con Arteaga, que es el más constante pero que tampoco hoy es garantía, al igual que Ricardo Chávez, que bajó demasiado a comparación de lo que hacía en Atlético de San Luis. Las 3 opciones que tiene De Michelis en esa parte del campo se han visto lentas, desenchufadas y no con el potencial ofensivo, por ejemplo, de antes. Eso es importante. Los laterales en el esquema de Michelis tienen que ser muy ofensivos y no están dándole. Por lo mismo, el técnico argentino se atrevió hasta a habilitar a Fidel Ambriz en la zona para el clásico regio recién jugado, lo cual denota que algo no está terminando de cuadrar para los Rayados ahí. Si esto lo tiene bien identificado Pumas, preveo un duelo muy marcado por alguna de las dos bandas para aprovechar esas deficiencias, aunque por otro lado, con el nivel pobre del futbolista de Pumas, con más alma de extremo que hay como Rubalcaba, no sé si termine siendo una ventaja del todo. En el partido de fase regular, de hecho, Pumas estaba logrando igualar hasta cierto punto el duelo, pero las imprecisiones del mexicoamericano dejaban oportunidades desperdiciadas de proyectar a sus compañeros al frente en los primeros minutos. Después, en ese tenor, en el partido contra Rayados de fase regular, se empezó a hacer importante el duelo en el medio campo. Ahí Pumas fue superado con bastante poco, primero por la falta de presencia e inseguridad de Caicedo, que estuvo perdido todo el partido, no sabía si subir o bajar, salir jugando, etc. Y de hecho, 2 jugadas que inclinaron la balanza simbólicamente para Monterrey, porque no subieron al marcador en el primer tiempo, vinieron de la ineficacia del colombiano. Una por tirar un pase flojo que terminó en conducción por el centro de Fimbres, dejando fuera a Duarte, pase a Canales y finalmente una oportunidad desperdiciada por el español. La segunda falla de Caicedo fue en la salida, tropezando con el balón en el control para la recuperación de Oliver Torres, quien después entregó la pelota a un Berterame que dejó casi en el suelo con un recorte a Azuaje y estrelló la pelota en el poste. Esta secuencia en específico, junto a estas otras imágenes, nos hacen identificar el rombo de Michelis en el mediocampo. Fimbres, Torres, Ocampos y Berterame en punta se complementan para tener este tipo de superioridad numérica por ahí, como vemos en la acción que están rodeando a 2 jugadores de Pumas. Esa presión inicial que hizo Rayados obligaba a los universitarios ya sea a tener que intentar resolver con pases entre esos 4 rivales, como vemos que se logró acá, o a dividir la pelota. Rayados tiene una forma de presionar también interesante, con 2 delanteros al frente, normalmente el mismo Berterame, y De la Rosa u Ocampos, que sube como segundo delantero para la presión, seguidos por una línea bien identificable de 3 mediocampistas. Oliver, que estará de regreso seguramente, un tipo muy técnico, buen golpeo de balón en media distancia, complementado por De Osa, el mencionado Fimbres o, si ya finalmente se encuentra bien, Sergio Canales, a quien conocemos de sobra, un tipo que cuando está bien es muy determinante. Y acá hacemos un paréntesis, porque las figuras más importantes de Monterrey en este cierre de Liga MX en su fase regular fueron 2 que no tenían el mismo protagonismo, por ejemplo, en el partido contra Pumas, pero que con las lesiones y bajas de juego de otros futbolistas empezaron a ganarse la confianza de Michelis. Uno es Nelson De Osa, ya mencionado, con un cañón en la pierna y con gran proyección al ataque, incluso ya siendo utilizado, por ejemplo, como extremo en algunos partidos, por esa habilidad que tiene de arrancar con mucha potencia al frente y tirar o mandar un pase de gol. Puede ser muy importante este colombiano para cargar con el equipo él solo,
Y por otro lado, también jugando por fuera, Tecatito Corona, un futbolista que después del partido de Pumas en fase regular tuvo otro de sus clásicos subidones de nivel momentáneos de su carrera en los que absolutamente todo le sale bien y se eleva a la categoría de uno de los mejores gambeteros del fútbol mexicano, que lamentablemente para la causa regia siempre se ve eclipsado por problemas musculares. Tecatito estaba en su mejor nivel desde que se regresó al fútbol mexicano, pero algunas dolencias lo bajaron del escalón. Veremos ahora cómo llega y si termina siendo opción por encima de Canales u Ocampos, o hasta en una de esas termina jugando con ellos. ¿Quién sabe? De Michelis se ha inventado demasiado en sus últimos partidos con las ausencias y con la desesperación por salvar su proyecto, tanto que en algún momento utilizó a Corcho Rodríguez como central, cuando normalmente era un futbolista que se colocaba intermedio entre defensa y media cancha, que ser un central tipo líbero le puede quedar, pero se nota que tiene problemas para adaptarse a esas funciones, cosa que puede surtir efecto en algunos momentos de partido cuando ambos equipos tienen esa iniciativa de buscar el resultado. Rayados suele dejarte un mano a mano ahí contra sus centrales, por lo que su centro del campo se puede volver una avenida. Les pasó contra Tigres y terminó en una pelota al poste de Bruneta y otras oportunidades. Una cuestión que podrá aprovechar Coco Carrasquilla si lo vemos en la misma faceta que desempeñó ante los mismos Tigres, siendo ese medio incómodo que recibía entre centrales y medios para filtrar pelotas desde la zona a los extremos o el delantero. Aunque con una posible titularidad de Funes Mori, la opción de ir con el 9 queda casi descartada. El tipo es uno menos. Finalmente, antes de pasar a la revisión de los goles en sus últimos partidos del Monterrey, vamos con el mejor hombre del equipo de FEMSA, el número 12, que los ha acompañado ya muchos años, que definió además el partido para ellos en fase regular, marcando este penal ridículo, anulando este gol válido del cadáver de Funes e ignorando el codazo en la cara de Ramos a Benevendo. Si Rayados finalmente no te lo gana por lo legal, te lo va a intentar ganar por lo criminal. Así son estos tipos, de toda la vida. Pumas está condenado si comete alguna desatención como lo que pasó en fase regular, porque también hay que decir que Azuaje se barrió muy imprudentemente contra un equipo que tiene mala fama, aunque sí se le pasa por ser principiante. Pero Lisandro, si por fin deja de fingir lesiones para cuidar un posible contrato fuera de Pumas en verano, Duarte o Nathan no tendrán ninguna justificación si llegan a regalarle algo a estos ladrones, menos Ergas, Benevendo o Monroy. Es un partido de estar concentrados al 100 e incluso si te llegan a acuchillar, no desmoralizarse. Pumas se cayó a pedazos naturalmente en aquel partido de fase regular a partir de los dos errores del árbitro. Errores entre comillas, y en menos de 10 minutos el juego estaba liquidado con un penal, un Fimbres que aprovechó que Caicedo estaba desorbitado para picar a espaldas de la central de Pumas y definir el 2-0. Luego podemos hablar de que el equipo universitario al menos lo intentó, pero la desatención para el tercero del Monterrey, perdiendo la bola con un pase de lujo innecesario de Leo Suárez, un Piero que nunca alcanzó a su rival y luego una supercentral, Nathan Licha, que quedó hecha polvo por el Tecatito, fue impresentable, más allá del robo. Pero bueno, ya para cerrar, vamos con el análisis de los últimos goles tanto a favor como en contra del Monterrey para ver justo las virtudes y deficiencias del siguiente rival en ejemplos prácticos y concretos. Ante Tigres, como es costumbre de los equipos de Michelis, arrancaron muy fuerte el segundo tiempo, y algo que hay que reconocerles es que saben identificar las deficiencias de sus rivales para atacarlas con sus individualidades. Este espacio de Tigres entre centrales y medios era un vacío en términos defensivos y les clavaron a 3 jugadores por ahí para luego intentar avanzar por el lado donde estaba defendiendo Lainez como lateral, que finalmente provocó el penal que Ramos cobró por gol. Excelente respuesta táctica de Michelis. Luego Monterrey perdió la cabeza con Berterame haciéndose expulsar por reclamos e insultos al silbante, Torres con una patada de karate y la Barrera abriéndose en el empate de Córdoba. Una cuestión que define muy bien el presente del equipo de Michelis. Muy talentoso en algunos aspectos, millonario, pero un auténtico cabaret que terminó defendiendo con el plátano Alvarado al central de Tigres, que abrió la pelota a la banda para que Gorrarán hiciera el centro del que vino la remontada en el Clásico Regio. Para su siguiente juego ante América, es cierto que ganaron los pingüinos, pero la verdad, el somnífero de partido estuvo marcado más por el cañonazo de De Osa, que se tragó sin saliva a Malagón, y poco más. El colombiano se empezaba a erguir como la figura absoluta de su equipo
en la ausencia de Canales. No se sabe si por lesión o el malestar supuesto con su técnico, pero al menos en esas últimas jornadas a nadie le importó, porque al siguiente partido, tanto Fimbres después de una habilitación de lujo de Corona como el mismo Mago de Osa, con otro bombazo, aparecieron para liquidar a León, en un cotejo aderezado además con una expulsión de James Rodríguez, cortesía de Adonai Escobedo, donde hasta el portero Meme de Andrada además tuvo una intervención de genio. Monterrey parecía llegar con ritmo de campeón a la liguilla, ganándole a rivales complicados en puestos altos de la tabla, pero todo se cayó con el partido ante Pachuca, pues a pesar de que Tecatito volvió a aparecer para tirarle un gran centro a Berterame, quien no tuvo una de sus ya comunes fallas e hizo un golazo, después la pasividad de la defensa regia en un tiro de esquina, la forma en que Kennedy y Bauerman hicieron lo que quisieron en el empate y luego el regalito de Andrada a Rondón después de un disparo de rutina de Idrissi hicieron que su gente los abandonara, ni bien pitaron el final. Esa es la última imagen del Monterrey previo al partido de mañana, cuestión muy importante cuando te vas a disputar un partido definitivo y que habla mucho más que cualquier tipo de táctica que podamos desarrollar desde este lado. ¿Será entonces que Pumas por fin sacará algo del BBVA? ¿Vendrá otra goleada de los árbitros? ¿O ahora sí te ganará bien el regio millonario? Pues como dice el Kikín, y qué triste que por culpa de estos ratas tengamos que darle la razón a este señor. Pero ojo, mis queridos árbitros, esos planteles no necesitan ayuditas, ¿eh? Hay que aplicarse porque un golecito anulado, un penal ahí muy dudoso, a lo mejor hubiera terminado ganando Monterrey. Pero no necesitan este tipo de ayuditas, desconcentraciones del árbitro totales. Totalmente. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con ustedes. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 209 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Miguel Melgoza, Julio Cervantes, Luis Bárcenas, Savage Dog, Adonai Esquivel, Jafet Guzmán, Nicolás López, Jules Ulloy, Juan Pérez, Rubicel Ochoa, Tigres Nunca, Jair DG, Henry Esman, Maki, Crash X, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés e hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Rocío García, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Manuel Ordorica, Javier Bates, Isra Sandoval, Antoine Rojas, Camazots, Tavo Cervantes, Jonathan Arismendi, Renosila, Android Master, Cristóbal Laurel, El Mal Tony, César Mesaya, Joaquín Guzmán, Alejandro Carrillo, Jerjes Islov, Álvaro Leiva, Alan Rivera, Benedetto 6294, Alex Vallado, Luis Bernal, Alex Frías, Fernando Sanabria, Paola Pérez, Darius, DW, Saúl 92100, Oredón, Alexis B. Juárez, Aarón Campos, Alberto Roquero, Mr. Eduardín, Iván Serrano, Uriel Hernández, Abel E7P, Juan Valdemar, Gerardo Rosas, Destroyer, Jacobo Misraji, Yoshinator, Jonathan Rivera, Federico Rocha, Hayan Jess, Ángel López, Roy García, Hugo Bat, Oscar, Dibujo Z Black, Giovanni Mohamed, Carlos Real, Ivales Huertes, Arturo Veladiz, Eduardo Sánchez, Edgar Ragde hasta Utah, Martín Villegas hasta Texas, Lágrimas Negras de un Vampiro, Lino Ramos, Vic Hernández, Morten Gold Johansen, Around the World, Sony T666, Manuel Solís, Rey Carmesí, Leo López, Jesús Silva, Lord Kevs ML, Joker Rizadica, Mapsin Z3, Marisol Leija, Uriel Stone Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, César Martinioli, Alejandro Hurtado e hijo Santiago, José Berterame, Rapech Samuel y a la banda de Mérida, KRQ11, Babyface, Tessie Randy Woods, José Tadeo Macías Medrano y Alexis Ortega. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.